La única dimensión que es como la base es el debate ético. Todas las demás derivan de ahí, ¿no? O sea, tanto la información científica, las posturas políticas, las posturas sociales y las individuales, básicamente tienen que converger en el problema ético fundamental, que es aceptar o debatir cuál es el comienzo de la vida. Si usted dice que la vida comienza con la concepción, se termina toda la discusión, porque cualquier acto de interferencia va a ser entendido y calificado de homicidio, que es lo que se hace, digamos, si uno tiene esa posición. Variando de eso, si uno tiene la posición que se llama evolutiva, quiere decir que desde el comienzo del embarazo, desde la concepción hasta un determinado momento de la evolución del embrión, comienza en algún momento lo que se llama una vida humana. Previo a eso se trata de células, se trata de un preembrión, depende de dónde ponga el límite, y ese es un problema, esa postura, porque algunos lo ponen cuando empieza la cresta neural, otros lo ponen cuando empieza a moverse, otros cuando empieza a sentir algo, y algunos lo atrasan incluso hasta el momento del nacimiento, que es lo que desde el punto de vista legal, jurídico, vale. O sea, no hay derechos jurídicos mientras no haya nacido la persona. Y la tercera postura, que es socialmente la más usada, aunque académicamente la más discutida, es que la vida comienza en el momento que la mujer reconoce estar embarazada y lo acepta. Antes de eso, ella, en esa visión, lo que aborta no es una vida y no es un hijo. Esto lo dice Maturana, Humberto Maturana, sale en un libro muy completo que estudia la sociología de todo el asunto del embarazo y del feto, que es de un francés, Luc Boltanski, y es la posición que yo he encontrado la más razonable para acomodar la posibilidad de que la mujer tenga injerencia en la decisión, que no la tienen las otras dos. En primer lugar, porque mientras haya limitaciones o prohibición de aborto, se considera que se está infringiendo derechos de la mujer. O sea, la mujer no tiene ninguna posibilidad ni capacidad de decisión. El segundo problema serio es que justamente sigue en debate, sigue intranquilizando, sigue movilizando, porque no hay una resolución que sea medianamente aceptable. Y el tercer punto fundamental, y que aquí no se ha debatido mucho, es la cantidad de abortos clandestinos que hay y toda la patología que eso implica, que es un motivo fundamental que, por ejemplo, fue relevado en Italia. Italia, país católico, decidió por plebiscito autorizar y legalizar el aborto, porque el problema de la clandestinidad era tremendamente grande. Habían 200.000 abortos al año, que se dice que es la misma cantidad que aquí, pero la diferencia es que eran 40 millones de italianos, o sea, proporcionalmente era mucho menos que 15 o 16 o 17 millones como hemos tenido acá. Entonces, ese punto de salud pública hay que relevarlo por dos motivos. Uno, para evitarlo, y por otra parte, la posición que tuvo Francia para legalizar el aborto fue la única manera de evitar los abortos, de reducirlos, es sacarlos a luz. No hacerlos clandestinos para poder acceder a la mujer, convencerla, enseñarle, que maneje mejor el anticonceptivo, etcétera, etcétera. Entonces tiene una función antiabortiva el legalizarlo. Así lo han hecho los franceses y así les ha resultado. Hay un problema también de autonomía. ¿Acaso se va o no se va a autorizar ese argumento? El problema es que ese argumento solo no sirve, porque los que son concepcionalistas, o sea, que empieza la vida con la concepción, dice en ese momento el feto ya tiene derechos, por lo tanto es cuestión de derecho contra derecho, así que ese argumento no avanza en esa línea. En las otras sí, porque dicen, bueno, los derechos aparecerían en el momento que reconocemos que es un ser humano, sea por la evolución o sea por el reconocimiento de la madre, y en ese momento tendría derechos
contraposición o en comparación con la mujer. Antes de eso, ese feto no tendría derecho. Entonces, muy fundamental es basar la discusión en los derechos. Resulta que nos pone en una situación muy complicada según cuál sea la concepción del comienzo de la vida. Eso hace que uno releve más el asunto de la salud pública y, si se quiere, más la autonomía que los derechos, porque evidentemente el feto no tiene autonomía. Lo que tiene que estar claro es que hay tres posiciones, ninguna de las cuales puede pretenderse la verdadera y la única. Lo que insistiría es que esas tres posiciones, que son coherentes en sí, no pueden dominar a las otras. Entonces, si usted es de la posición A, bueno, haga que toda la gente que está con usted siga la A, pero no haga una ley que sea puro A. Porque si usted obliga a las otras posiciones a simplemente callarse y seguir en el problema que queda insoluto. Entonces, lo más razonable, y lo que se ha hecho en la mayoría de los países, es abrir no solamente el debate, sino que el abanico de lo legal, y después, dentro de eso, cada uno puede adosarse a lo que tiene, a lo que cree. Ahí hay un punto importante. Aquí no se trata, como algunos dicen, mire, este señor está hablando pro aborto y este otro está hablando anti aborto. No es el punto. El punto es legislar de tal manera que haya una relativa justicia de que las diversas posiciones se puedan representar y llevar a efecto. Y el otro punto es que no existe lo que algunos reclaman enojados, el aborto libre o el aborto a secas. Todas las leyes de aborto tienen que tener un marco que encuadra y que distingue lo que se puede y lo que no se puede. Sea en el tiempo, sea en las indicaciones, cualquiera que usted use, no existe el aborto cuando quiera y donde quiera. Hay dos formas básicas de abordar el problema, hay dos modelos. Un modelo es el modelo de indicaciones, o sea, que dice vamos a autorizar el aborto en A, B o C situaciones, que es lo que tiene el proyecto de ley actual. Y la otra, la que usan la mayoría de los países europeos, es la indicación de plazos. Dentro de un cierto plazo, que generalmente son 12 semanas o 16 semanas, usted como mujer es dueña y señora sin justificación mayor de solicitar el aborto y de recibirlo. El único freno que se le pone, usted tiene que pasar por una consejería psicológica que va a tratar de convencerlo que no aborte. No es vinculante ir, no es vinculante hacer lo que le dice. Entonces, dentro de esas 12 semanas, usted hace su consultoría y si insiste en el aborto, lo hace libremente y absolutamente legalizado. El modelo de indicaciones que está discutiendo acá es el modelo que usan en general en Latinoamérica y da malos resultados porque las indicaciones son variables, son arbitrarias, no relevan en absoluto la voluntad de la mujer, porque lo único que ella puede decir, caigo o no caigo en la indicación, no cae para afuera, cae, sí. Y esa decisión es del médico, antes era del cuerpo legal, del juez, ahora va a ser el médico, decir sí, que en realidad está en peligro de muerte, usted realmente tiene un feto inviable. Y si el doctor decide que no es así, la mujer no puede hacer nada. La única en que tiene alguna voz, y eso lo dice el proyecto, muy de paso, si la mujer desea, podría optar al aborto en caso de violación. Bueno, la bioética, hay muchas definiciones. La definición más fácil y la más mala es la demostrativa. La bioética es como un auto que tiene 4 ruedas y tiene un motor y tiene puertas. No, la bioética, claro, usted lo puede ir sumando áreas en las cuales trabaja, la clínica, la salud pública, la ecología, etc. Pero el punto relevante, que es una definición mía, pero que estoy tratando de generalizarla, cada vez que el ser humano interviene en procesos humanos, vitales o naturales, esa intervención
requiere un análisis de valores. Está bien, está mal, el costo y el beneficio, y eso es el lenguaje de la bioética. Cualquier intervención, por supuesto que intervenciones que tengan sean definitivas. O sea, pegarle una cachetada al chico en toda su vida no alcanza, pero si usted tiene violencia infantil, sí alcanza además. Da lo mismo que el peluquero usted visite, pero si usted se va a sacar unos lunares, ya estamos en una intervención en que hay que valorar los afectados y los que lo hacen, tienen que valorar qué beneficios tiene hacer esto y qué cosas negativas y riesgos tiene. Y eso tiene que estar metido en toda persona que sea de las profesiones que intervienen, salud, enfermería, etcétera, etcétera. De manera que es muy fácil de limitar. Mire, no hay ninguna manera de intervenir en el cuerpo humano de otro a menos que sea autorizado por esa persona o su representante, etc. O sea, ¿es la ciencia el mejor y único camino para saber? Si lo es, entonces tiene razón que hay que tener un lenguaje científico común a todos. Pero si usted dice que no lo es, por ejemplo, la ética es un camino de conocimiento que no tiene nada que ver con la ciencia, no tiene nada que ver con la observación. Las ciencias sociales son una mezcla de conocimiento y de teorías y criterios. Punto uno. El mal uso, la manipulación de la ciencia no es solamente a nivel popular. Usted puede leer revistas indexadas de primera calidad en que aparecen en un mismo número o en números subsecuentes hallazgos totalmente opuestos, porque la ciencia viene de lo social. Entonces la formación suya, no como científico, sino como persona, como aspecto cultural, su visión, qué es lo que hay que estudiar, qué es lo que no hay que estudiar, cómo lo estudio con microscopio, lo estudio con encuesta, qué sé yo, eso ya marca el tipo de conocimiento que usted va a tener, y no hay uno solo que sea el más válido. Ya pasamos la época del positivismo en que lo que se observa y lo que se experimenta vale, lo demás no vale nada. Eso está claro que no es así. Los estudios culturales valen, los psicológicos valen, los sociológicos valen y los científicos valen. El próximo mes sale un libro mío que se llama Carne y Cuerpo, por 8 libros, en el cual muy seriamente, no es un libro así de extensión, se analiza que en el fondo la realidad básica y común que tenemos nosotros es cuerpo. Que sea donado, que sea enviado de Dios, que no sea trascendente, que sí, eso ya viene después. Lo que tenemos en común, cualquier idea que tengamos, los tres aquí tenemos un cuerpo. Toda la humanidad tiene un cuerpo, todo el ser humano tiene un cuerpo. Todo lo que se construya en ética, en religión, en creencia, parte de ese cuerpo. Por lo tanto, si usted va a intervenir en ese cuerpo, el primero que tiene que saberlo y entenderlo es ese cuerpo.